Me parece que hemos sido muy claros sobre la conducción y mando como mandato constitucional para el Ministerio Público en la investigación por delito. A mí me pasa que al dar clases en todo el país de forma digital, hoy aclaro esto en Chiapas, pero me sale un alumno de Sinaloa con la misma idea. El Ministerio Público no asume. Y le preguntaba a una fiscal un día de estos, ¿qué pasa en tu estado? Y me dice, no, está prohibido, pero algunos todavía un poco no obedecen. ¿Está prohibido qué? Está prohibido ir al lugar de los hechos. Y al otro día estábamos en la discusión en clase y un fiscal que no había estado el día anterior dijo, no, pero es que ahora en el sistema nuevo, y entonces hay que volver a repetir y repetir y repetir y repetir como un ritornelo las ideas. De hecho, la razón por la cual a veces grabo alguna clase o por la cual grabo una idea sobre el proceso, sobre el derecho, es para que queden por ahí y que alguien las escuche hoy, mañana o dentro de 10 años. No lo sé. Llevamos muchos años, 14, 15 años de implementación del sistema acusatorio y no hay una lectura inteligente todavía, no digo única, ¿no? Así había un magistrado en, en uno de en nuestros estados que decía, hace falta una ley que unifique criterios. Qué pena. Para eso están los códigos. Y lo que unifican los criterios después es la interpretación al caso concreto y, lógicamente, la jurisprudencia. Pero analizábamos el problema de la investigación por delito y esa investigación por delito bajo conducción y mando del Ministerio Público. Quizás sería interesante volver a recordar que cuando la Constitución Política en el artículo 21, cuando el Código Nacional en el artículo 132 y 131 habla de conducción y mando, no es una interpretación genérica de que sí, pero no. Conducción y mando. Pero lógicamente esa conducción y mando luego va a influir en la calidad de la investigación. Si no hay conducción y mando, si la policía hace lo que le da la gana, si no hay conducción y mando de la policía administrativa, si todavía en México se confunde la policía administrativa con la policía de investigación, cuando en México todavía se confunde el IPH de la policía administrativa con el informe policial de la policía de investigación, cuando hay todavía fiscales que confunden un informe policial con un informe pericial, nos damos cuenta de que estos 14 años se nos han ido demasiado rápido sin que los fiscales, sin que los jueces, sin que los magistrados y sin que los ministros estén entendiendo uno de los elementos fundamentales de la argumentación jurídica, que es hechos, conceptos y valores. Para poder discutir, díganme sobre qué hechos vamos a discutir para ver qué conceptos vamos a utilizar. Y una de mis experiencias hoy, no hace 14 años, sino hoy, es que el código de hace 14 años y la reforma del 2008 no ha sido leída por muchos ministros, magistrados, jueces, fiscales, asesores jurídicos, abogados, defensores. El machote nos ha hecho mucho daño. El machote, el formato, da tentación, da mucha tentación redactar un libro de formatos y de machotes. Y a veces da pena y pereza redactar un libro en el que se explique esto que estamos explicando acá, que desmenucemos, que desglosemos, que definamos para que los abogados tengan conceptos sobre los cuales discutir y debatir.
uno de los temas más centrales es el tema de la fragancia. Me parece que ahí sí podríamos decir que el concepto de fragancia es de los que más se ha escrito en la literatura jurídica mexicana. Aunque todavía se confunde la fragancia por señalamiento de personas y la fragancia admitida por la Constitución política, y posiblemente a algunos de ustedes les suene nueva, la fragancia no ha sido nunca por señalamiento de personas, sino la fragancia por señalamiento indiciario. El artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Federal dice que cualquier persona puede detener al indiciario, al indiciado, aquel que señala los indicios. Y yo he tenido que explicar un poco, en México cómo el legislador secundario, al considerar que el indicio es el índice, dedo índice que señala, interpretó en la ley secundaria que la fragancia es el señalamiento, índice, indiciado por persona. Y entonces tenemos un debate de 40 años sobre el señalamiento de personas. Y yo he explicado a ustedes también cómo se fue corrompiendo el modelo de señalamiento hasta el colmo de que muchos fiscales del Ministerio Público, perdón, también hoy, tienen formatos de denuncia en la cual, de declaración, en la cual se llenan los vacíos para determinar que José Daniel Hidalgo señaló para legitimar la detención en fragancia por señalamiento. En algún momento leí una tesis aislada en la que el objeto del amparo era que eran todas las actas exactamente iguales y por tanto llamaba mucho la atención una realidad, y es que el Ministerio Público en muchos lugares tienen machotes para llenar y producir el testigo de señalamiento. Y sin embargo, los magistrados de circuito dijeron, bueno, es que es lo típico, lo lógico, y no pudieron entrarle al efecto, a la idea concreta. Hemos inventado un procedimiento corrupto, antiético, ilegal, inconstitucional, violatorio de derechos humanos, del testigo de señalamiento. Y lógicamente nosotros tendríamos que discutir, si fuera el caso acá, ¿qué es más justo, un señalamiento por indicios o un señalamiento por persona? Yo en lo personal, por lo menos en mi experiencia mexicana y como juez, le tengo mucho miedo al señalamiento de persona. Cualquier persona puede señalar y declarar, máxime cuando se inventan actas de testigos de señalamiento que, aclaro, nunca aparecen para el juicio. Quizá puedo cerrar esta idea con una juez que me llamó diciéndome que había señalado a juicio una vez y no llegó el testigo de señalamiento. Había suspendido el juicio para traer al testigo de señalamiento y nada. Y entonces, en tercer lugar, otra vez el testigo de señalamiento, le dije, juez, recuerda la historia. Ese testigo no va a aparecer nunca porque el testigo de señalamiento en la mayoría de casos mexicanos no existía. Fue prefabricado para legitimar una detención que no fue en fragancia. En México se puede detener por señalamiento indiciario. Ahora saltamos al 146 del Código Nacional por señalamiento indiciario y por señalamiento de personas y por otro tipo de señalamientos o por caso urgente. Y me parece que en la mayoría de los casos en los cuales se ha hecho una detención que no fue por fragancia, debería el Ministerio Público ordenar la detención por caso urgente. Sin embargo, el Ministerio Público ha perdido el control de la investigación. El Ministerio Público ha dejado de investigar. El Ministerio Público tiene miedo a su función constitucional y legal y la ha abandonado en la policía
en una policía que hace las cosas en muchos estados muy bien, a nivel federal, en algunos casos muy bien, en otras muy mal. Lógicamente que esto debería producir la nulidad de muchas actuaciones, que depende de los jueces éticos, de los jueces honrados, de los jueces valientes, de los jueces que conocen la ley y que no están defendiendo el puesto por el puesto, sino por la justicia a la que les llama ese puesto. Muchas gracias.